En una parte de mi vida maté a la gente por nada, solo porque alguien me miraba mal. Lo mataba, lo acuchillaba o disparaba. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. La frialdad con la que Richard Kuklinski confesaba el motivo de todos aquellos crímenes se recogió en un documental tras ser condenado a 2 cadenas perpetuas. Este asesino a sueldo, que comenzó a matar por placer, sonreía pletóricamente a medida que su interlocutor iba profundizando sobre los homicidios. Si falta de empatía para sus víctimas y la forma en la que decidía asesinarlos, le valió el apodo de Iceman, el hombre de hielo. De hecho, hasta la mafia italoamericana, como la familia Gambino a la cabeza, llegó a controlarle por sus servicios. Sin embargo, un buen día este sicario decidió delatarse. Descendiente de migrantes polacos, Richard Kuklinski nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 11 de abril de 1935. La familia vivía en un barrio marginal de las afueras con la acritud y violencia que conllevaba la vida en la calle. Eran años durísimos. Las consecuencias del crack financiero de 1929 aún estaban muy presentes. A esto habría que sumarle el carácter del padre Sven Kuklinski, un hombre realmente duro, violento, alcohólico, y maltrataba tanto a su mujer como a sus hijos. Los golpes eran la tónica habitual con la que se resolvían los problemas en casa. Un punto de inflexión en la vida de Richard ocurrió cuando tan solo contaba con 5 años. Su padre llegó a casa con una de sus habituales y violentas consargas, gritando y dando puñetazos. La peor parte se la llevó el hermano mayor, Florian. Stanley le propinó tal puñetazo a su hijo que este falleció en el acto. Los progenitores encubrieron el crimen, montando la escena sobre un supuesto fatal accidente doméstico. El asesinato impactó de sobremanera al pequeño, y lo hizo de tal forma que tuvo consecuencias demoledoras. Richard se convirtió en un niño encerrado en sí mismo, problemático con los estudios y con serias dificultades para relacionarse. También agravado por la dislexia que padecía, el pequeño se convirtió en el banco de las iras y burlas de los pandilleros del barrio y del colegio. Las agresiones y humillaciones eran prácticamente a diario. Tanto dentro como fuera de casa, sentía como si todo el mundo lo odiara. Pero pronto encontró quien descargar toda aquella rabia e iría contenidas: los gatos del barrio. La población de meninos monguó, y en muy poco tiempo dejaron de verse por el vecindario. Richard se dedicó a torturarlos, estrangularlos mientras les miraba a los ojos, deleitándose con los estores de la muerte, como hemos visto en otros asesinos en serie. Este factor es bastante común en todos ellos: la crueldad con los animales. Así, el muchacho se volvió mortal como él mismo se describió. Pero fue a los 13 años cuando Richie llegó al límite. Tras llevarse una paliza por parte de una banda callejera, cuando llegó a casa el padre también le aprendió a golpes con él. Era su modo de enseñarle que se podía dejar avasallar por nadie. Charlie Lane, el jefecillo que controlaba el barrio y la pesadilla de Richard, se convirtió en su único objetivo. Durante varios días el muchacho estudió sus rutinas y se preparó para darle su merecido. Una madrugada, esperando agazapado a Charlie,
volvió a su casa en un sucio y solitario callejón. Allí, tras provocarlo y hacerse que le atacara, Kuklinski le sentó un mortal golpe en la sien con una barra de hierro. El momento que tantas veces había soñado acababa de llegar. No paró de golpearle hasta que el cuerpo inerte de Lane se quedó tirado en un charco de sangre y sus sesos estuvieron esparcidos por el suelo. Había perdido la razón. Solo quería golpearlo una y otra vez. Después, ocultó el cuerpo en el maletero de un coche y se deshizo de él arrojándolo en una zona de marismas heladas. Previamente lo arrancó los dientes y le cortó los dedos con una hacha para así hacer más complicada su identificación. Esa noche durmió feliz. Había cruzado la línea y estaba en el otro lado. Y eso lo hacía sentirse muy bien. Su siguiente víctima no se hizo esperar. Tras ganar una partida de billar, un joven del barrio empezó a insultarle. Al volver a ver, advirtió que el matón se había quedado dormido dentro del coche y decidió cobrar gasolina. Advirtió en el interior del vehículo y le arrojó un cerillo. Volvió a disfrutar con los gritos de dolor y pánico del muchacho entre las llamas. Richard se estaba creciendo por momentos. Ya no aguantaba más episodios violentos, ni hacia él ni hacia su familia. Y así se lo hizo saber a su padre cuando en otra ocasión volvió a pegarle a su madre. Fue directamente a por Stanley. Le puso un revólver calibre 38 en la sien y le dijo: si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te arrojo al río. El padre jamás volvió a aparecer en escena, aunque Kuklinski comentó con los años que si de algo se arrepentía, era de no haberle disparado esa noche. En 1960, conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus 3 hijos, Bárbara, que nunca supo a lo que realmente se dedicaba su marido. Por entonces traficaba con pornografía y después revendía a la familia mafiosa de los Gambito. De la pornografía se pasó al cobro de deudas y de ahí al asesinato al sueldo. Y a cabo su físico incomponía. Richard era un hombre de casi 2 metros y su sola presencia inspiraba pavor. Ahí fue cuando el gángster Roy Medeo le vio filón como el sicario. Le hizo elegir una víctima al azar en un parque. Se trataba de un hombre que paseaba a su perro. Seguirle y matarle. Kuklinski llevó su cometido a rajatabla y terminó disparándole en la cabeza al desconocido. Cuando regresó ante el matón, este no dudó en darle más trabajo. Durante los siguientes 30 años, Richard asesinó de las formas más variadas. Cualquier cosa le servía, desde un martillo a un picahielo, pasando por cuchillos y pistolas. Todo utensilio podía ser un arma letal. El sicario de hielo perfeccionó muchísimo el uso de cianuro, por ejemplo. Lo utilizó en numerosas ocasiones, ya que es difícil de detectar toxicológicamente, y más cuando se utiliza en aerosol. Aquel inhalador venenoso podría dejar noqueado a cualquiera. Para deshacerse de los cuerpos también utilizaba métodos de los más variopintos. Su favorito, colocar los cuerpos en barril de aceite y arrojarlos a un lago. Otro era lanzar el cuerpo a una profunda grieta que tenía localizada en un terreno. El más vistoso consistía en situar al cadáver en una cueva minada de voraces ratas. Aunque este sistema lo utilizó además con personas vivas, a las que, por una u otro motivo, se le había asignado el sufrimiento extra antes de morir. A veces filmaba sus crímenes para que el cliente supiera del sufrimiento al que había sometido a su objetivo. El apodo de Iceman le llegó por 2 vertientes. Uno, por su más que demostrada frialdad para la ejecución. No dudaba, ni siquiera pestañeaba. No sentía la más mínima piedad por su víctima. La otra, por uno de sus mortales experimentos, tuvo el cuerpo de una persona en un congelador durante 2 años antes de deshacerse de él. Richard tenía un salario por crimen.
y era de aproximadamente unos $50,000. La cifra podría ser más si la víctima tenía que recibir o padecer un tratamiento especial en lo que se refiere a sufrimiento. Pese a los asesinatos que cometió diariamente, su esposa declaró en el juicio que vivían como una típica familia americana. Lo que no contaba a nadie era la violencia a la que era sometida, pero Bárbara siempre lo perdonaba. Y tras su encarcelamiento, la esposa declaró que fue toda una conmoción enterarse del trabajo real de su marido, porque jamás hizo preguntas sobre los viajes por razones laborales. Cuando Kulinski entró a los 50, se sentía agotado. Sus actos eran más despiadados y se volvió muy descuidado y muy confiado, y empezó a cometer errores. El detective Kane de la policía de Nueva Jersey contactó con un amigo de Kuklinski y metieron como infiltrado al agente Dominic para poder contratar al gigantón para un trabajo. Todo aquello fue grabado, y una vez reunidas todas las pruebas y testimonios, este fue detenido en diciembre de 1986, y el tribunal en 1988 le dio condena de 2 cadenas perpetuas continuas por los cientos de asesinatos cometidos. A lo largo de un documental emitido posteriormente por HBO, Linsky narraba sonriendo y hasta sarcástico que le resultaba hasta cierto punto divertido cometer estos crímenes, ya que no le generaba nada y la única adrenalina que encontraba era en el sexo. De los cientos de asesinatos cometidos, hay uno del cual se arrepintió. Fue justo al liquidar a un hombre, este empezó a rogar a Dios por su vida. Lo hizo suplicando y sollozando. Ante esta situación, G. Richard le dijo que le daba a Dios 30 minutos para salvarlo. Al acabar la media hora, Iceman lo ejecutó. Kuklinski falleció el 5 de marzo del 2006, a los 60 años, según las autoridades, debido a una causa natural, aunque para algunos expertos su muerte fue más que sospechosa. Por entonces el hombre de hielo tenía que testificar contra el jefe de familia Gamino, Salvatore Gravano, pero su testimonio al caso se vino totalmente abajo con la posterior puesta de libertad del capo. Hasta el momento la única propuesta a este eficaz cazador de seres humanos era su propia familia. Nunca sentí pena por las víctimas, siento pena por la lástima a mi familia, lo único por lo que siento pena. No estoy buscando el perdón y el arrepentimiento. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.